Academia Cristo, aquí tu paz. Saludos y bienvenido nuevamente. Ser médico es un asunto serio. Si un médico hace el diagnóstico correcto y prescribe el medicamento correcto, el paciente se recupera. Por el contrario, un diagnóstico o una prescripción errónea puede causar un daño grave e incluso la muerte. Hay dos doctrinas principales en la Biblia, la ley y el Evangelio. Hay que definir los términos. La ley representa la voluntad de Dios, lo que Él espera de nosotros. Nos dice qué debemos hacer, qué no debemos hacer y cómo comportarnos. Se resume en los 10 mandamientos. Exige que obedezcamos perfectamente su voluntad. Al comparar lo que hemos hecho con la perfección que Dios exige, la ley nos muestra que somos personas desobedientes, que merecen el castigo. La ley nos muestra nuestros pecados. La ley también revela la ira de Dios contra el pecado. La ley produce miedo o terror. El Evangelio es una palabra que proviene del griego que significa literalmente buenas noticias. Es la buena noticia de todo lo que Dios ha hecho para salvarnos. Nos dice que Jesús se hizo hombre para ser nuestro sustituto. Como nuestro sustituto, Él vivió una vida perfecta para reemplazar nuestra vida pecaminosa y luego murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. El Evangelio nos dice que el perdón ganado por Jesús se da plena y gratuitamente por gracia y se recibe a través de la fe. El Espíritu Santo usa el mensaje del Evangelio para producir fe y amor hacia Dios. Tanto la ley como el Evangelio deben ser predicados. Si solo se predica la ley y la gente solo escucha sobre la ira de Dios contra su pecado, habrá temor y resentimiento hacia Dios. O como en el caso de los fariseos, habrá una actitud de autorrectitud. Por otro lado, si solo se predica el Evangelio del amor y perdón, independientemente de la conducta de la persona, puede hacer que la persona dé por sentado este perdón. Peor aún, puede hacer que la gente diga o piense, yo puedo cometer ese pecado porque Dios me lo va a perdonar de todos modos. Para definir mejor la ley y el Evangelio, veamos algunos pasajes de la Biblia. Estos primeros pasajes proclaman la ley. 1. Sin embargo, de no haber sido por la ley, yo no hubiera conocido el pecado, porque si la ley no dijera, no codiciarás, tampoco yo habría sabido lo que es codiciar. La ley revela el pecado. Cuando comparamos lo que dice la ley con lo que hacemos, nos damos cuenta de que somos pecadores. 2. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 3. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. La ley revela la justa ira de Dios contra el pecado. 4. La paga del pecado es la muerte. El resultado final del pecado es la muerte. Ustedes deben ser santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. La ley de Dios exige que seamos perfectos. 6. Porque cualquiera que cumpla toda la ley, pero falle en un solo mandato, ya es culpable de haberla fallado en todos. Un solo pecado rompe la perfección que Dios nos exige y nos hace culpable ante Él. 7. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Sin Jesucristo, la ley produce temor y resentimiento hacia Dios. Mientras que la ley nos muestra nuestros pecados, el Evangelio nos muestra a nuestro Salvador. Los siguientes 6 pasajes proclaman el Evangelio. 1. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios mostró su amor enviando a su Hijo para salvarnos de nuestros pecados. 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El sacrificio de Jesús expió o pagó los pecados de todo el mundo. 3. Y si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. 4. Y yo perdonaré su maldad y no volveré a acordarme de su pecado. Nos consuela saber que Dios no solo perdona nuestros pecados, sino que tampoco los recuerda. Esta es una buena noticia. 5. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. 6. El amor de Cristo nos lleva a actuar así, al pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron y Él murió por todos. Para los que vivan, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Dios por nosotros es nuestra razón para servirlo con amor. La ley y el evangelio tienen funciones muy diferentes y es importante no confundirlas. La ley ha sido comparada con 3 cosas. Primero, con un espejo. Como un espejo nos muestra cómo somos, la ley muestra que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. La ley hace que nos desesperemos de nuestros propios méritos para que busquemos el perdón de los méritos de Cristo. El principal propósito de la ley, como un espejo, es mostrarnos nuestros pecados. Segundo, como una cerca o como un freno. Hasta cierto punto, una cerca puede evitar que un automóvil caiga de la carretera. De la misma manera, la ley escrita en nuestros corazones nos dice intuitivamente que ciertas cosas están bien o mal. Esto sirve como un freno para evitar cruzar hacia la peor manifestación del pecado. Por ejemplo, una persona puede estar extremadamente enojada. Esa ira es un pecado. Pero la ley escrita en su corazón sirve como un freno para evitar que mate a su prójimo. Tercero, es una guía. Para aquellos que conocen la gracia de Dios y el perdón total y gratuito de sus pecados, la ley, expresada en los 10 mandamientos, sirve como guía para el servicio amoroso al Señor. Mientras que la ley nos muestra nuestros pecados y sus terribles consecuencias, el Evangelio nos muestra a nuestro Salvador y ofrece la vida eterna. El Evangelio nos dice que nuestros pecados son perdonados plena y libremente por la gracia de Dios. Y este perdón se recibe por medio de la fe. El Evangelio es un mensaje de amor, del amor de Dios por nosotros. Cuanto más nos exponemos a este amor evangélico, más crecerá nuestro amor. El amor produce amor. Para ver la función de la ley y el Evangelio, vayamos al campo de la medicina. La ley es como una radiografía. Una radiografía puede mostrar dónde está el problema, pero no puede curarlo. Siguiendo la analogía, la ley puede señalar nuestro pecado, pero no puede curarlo. Por su lado, el Evangelio es como la medicina. El propósito de la medicina no es encontrar el problema, sino curar el problema. El Evangelio cura o quita el pecado. Nota final. Cuando las personas preocupadas por sus pecados aprenden del Evangelio, esto produce sentimientos de alivio, alegría, gratitud y un deseo de servir. Por otro lado, la ley, con sus imposibles exigencias de perfección, produce sentimientos de miedo, desesperación y resentimiento. Hay una sed espiritual en las Américas. Al mismo tiempo, muchos, y especialmente los jóvenes, están dejando a las iglesias en cifras récord. La razón de su salida es muy simple. Están escuchando un mensaje predominantemente de ley con casi nada de evangelio. Gracias por su atención. Que Dios lo bendiga. Academia Cristo, aquí tu paz. Academia Cristo, aquí tu paz. ¿Alguna vez usted ha visto una carrera profesional de autos como Fórmula 1 o una carrera de rally? La diferencia entre el primero y el segundo lugar a menudo se mide en fracciones de segundo. Por eso los pilotos profesionales en las carreras conducen tan agresivamente.
Mientras que nosotros nos detenemos y aceleramos lentamente, ellos hacen lo contrario. Es la aceleración total hasta la última fracción de segundo y luego el freno completo. Cualquier cosa menos significa perder esos preciosos momentos que llevan a la victoria o a la derrota. En la lección anterior estudiamos la ley y el evangelio. Aprender a aplicar efectivamente la ley y el evangelio es el propósito de esta lección. Si aplicamos la ley cuando debemos aplicar el evangelio, podemos llevar a la persona a la desesperación. A la inversa, si aplicamos el evangelio cuando deberíamos aplicar la ley, podemos llevar a una persona a la complacencia. Aquí está la clave. Aplicamos la ley a los que no se arrepienten, orando que ella los conduzca a la reflexión y al arrepentimiento. Una vez que la persona se arrepiente, aplicamos el evangelio para que se sienta reconfortada, sabiendo que su pecado es perdonado y que está en paz con Dios. Siguiendo el ejemplo de los pilotos de las carreras, cuando aplicamos la ley, debemos aplicar el pedal completamente para que la gente vea la gravedad del pecado y sus consecuencias. Cuando aplicamos el evangelio, también se debe aplicar completamente para que estas personas conozcan la paz y el consuelo del perdón de Dios. Veamos esto a través del siguiente ejemplo en una experiencia real que tuvo uno de nuestros pastores. María era una joven de 18 años. Su vida en casa no le fue fácil. Su papá era alcohólico y su mamá estaba crónicamente enferma y en cama. María era una cristiana activa y su pastor la conocía desde hacía muchísimos años. La había bautizado, luego la instruyó en la palabra de Dios y basándose en su confesión y compromiso con Cristo, la confirmó. Debido a los problemas en el hogar, ella anhelaba un escape. Ella encontró su escape mudándose con su novio. Que el novio no fuera una buena persona hizo que la situación aún se pusiera más triste. Cuando el pastor se enteró de lo que había sucedido, fue a visitar a María. No vino con ira, sino con amor. De manera amable, le dijo a María que este arreglo, si bien ofrecía una solución a corto plazo, estaba en conflicto con su amor por el Señor. Tampoco aportaba para su mejor interés. Las soluciones a corto plazo, enraizadas en el pecado, siempre se convierten en problemas a largo plazo. María amablemente expresó gratitud por su preocupación, pero le dijo: usted no entiende mi situación, pastor. María no estaba lista para arrepentirse. El pastor se fue con un corazón apesadumbrado. Sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. Volvió a visitarla con los mismos resultados. María insistió en que nadie entendía por lo que ella estaba pasando. Aún así, el pastor no estaba dispuesto a rendirse. Regresó por tercera vez. Cuando María abrió la puerta, el pastor dijo rápidamente: María, no tienes que invitarme a entrar. Solo quería decirte que espero que tú y tu novio sean la pareja más feliz de toda la ciudad y que esta relación dure hasta el día en que ustedes mueran. El pastor pudo ver la confusión en el rostro de María. Esto no es lo que ella esperaba escuchar. El pastor rápidamente continuó: María, espero que la disfrutes aquí en esta tierra, porque cuando mueras, sufrirás toda la eternidad en el infierno. Cuando alguien que te haya conocido te haya dicho esto y te cuide tanto como yo, deberías escuchar con mucha atención. El pastor se fue muy triste. No era fácil decir lo que había dicho. Aproximadamente 1 hora después, María llamó al pastor. Ella dijo: ¿realmente quiso decir que yo iría al infierno por toda la eternidad? El pastor respondió: mi querida María, no puedes pecar intencionalmente contra el Señor y al mismo tiempo regocijarte en el perdón de tus pecados. María luego se puso a llorar. Ella y el pastor hablaron largamente. Le pidió a Dios que la perdonara e hizo los cambios necesarios. Ella tenía un corazón arrepentido. Le dio gran alegría al pastor decirle a María que su pecado fue perdonado y que ya Dios no lo recordaba más. María sigue siendo una fiel cristiana hasta el día de hoy.
Cuando el pastor dijo, María, espero que disfrutes tu relación con tu novio aquí en esta tierra, porque cuando mueras sufrirás toda la eternidad en el infierno. Él predicaba la ley con toda su fuerza. Él estaba enseñando su pecado y las consecuencias del pecado impenitente. El pastor era un hombre amable y no era fácil decirle estas palabras a María. Era un pastor fiel que estaba dispuesto a salir de su zona de confort y decirle a María lo que ella necesitaba escuchar. Incluso si al principio no era lo que ella quería escuchar. Su objetivo era llevar a María al arrepentimiento. Una vez que eso sucedió, el pastor compartió el evangelio del perdón completo y gratuito con María para que supiera que todavía es una hija amada de su Padre Celestial. Él compartió el evangelio en toda su fuerza. En este ejemplo, el pastor manejó correctamente la ley y el evangelio. Piensa en los resultados si no lo hubiera hecho. ¿Qué pasaría si él hubiese predicado el evangelio a María cuando ella todavía no se había arrepentido? ¿Qué pasaría si él hubiese dicho, Dios es un Dios de amor que perdona todos nuestros pecados? ¿Qué efecto habría tenido eso en María? Piénsalo un segundo. Lejos de cambiar lo que ella necesitaba cambiar, la habría hecho sentir cómoda con su pecado. Peor aún, y si después de que ella se arrepintió, el pastor continuaba predicándole la ley, supongamos que él hubiese dicho, María, Dios está enojada contigo por lo que hiciste. ¿Qué efecto habría tenido eso en María? La habría llevado a la desesperación. Nota final. Habrá ocasiones en las cuales usted tenga que predicar la ley. Cuando tenga que decirle a las personas lo que necesitan escuchar en lugar de lo que quieren escuchar. Un pastor muy respetado dijo una vez, ay del pastor que no le dice a su gente lo que necesita escuchar. También hay del pastor que lo disfruta. Cuando debemos predicar la ley a alguien, asegurémonos de hacerlo con amoroso interés y con un corazón humilde. Los líderes con experiencia le dirán que cuando las personas reciban su amor y su humildad, la escucharán, incluso cuando tenga que decir la dura verdad. Por el contrario, cuando perciben que usted está llegando a ellos con un aire de superioridad, resistirán sus palabras, sin importar cuán verdaderas sean. Gracias por su atención. Que el Señor lo bendiga. Academia Cristo, aquí tu paz.